bien, buenas noches, estudiantes. Yo creo que ya están terminando su academia, tercer bimestre, pareciera que acaban de empezar y ya unas semanas más y están dando por terminada su academia. El tema que les voy a compartir, la plenaria que les voy a compartir esta noche, se titula Los diezmos. Y ya que están terminando su academia de líderes, es un tema muy importante que no solo bendijo mi vida desde el momento, casi el primer año de ser cristiano que me la enseñaron, me dieron toda la base, el por qué y para qué diezmar, y ha sido una bendición hasta el día de hoy poder hacerlo, poder ser partícipe de este mandamiento de nuestro Señor. Quiero pedirte que abras tu Biblia en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Y dice la Escritura: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y nos dice en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El tema del diezmo es un tema a veces un poco argumentado, a veces un poco explicado de algunas maneras, pero pocos se atreven a profundizar en el tema, y son tal vez más las personas allá afuera, tal vez sin conocimiento o con poco conocimiento, que atribuyen el diezmo, y es una de las cosas que a veces algunos quisieran quitar esa página, ¿verdad?, de la Biblia y decir: no, todo está bonito, pero esto no, y tratar de buscar una razón por las cuales no hacerlo. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a experimentar realmente el tema de hacerlo, de obedecer a Dios por ese lado, por ese tema, por ese mandato, empezamos a experimentar las bendiciones de Dios. Y entonces a veces tenemos el tema de que es que todavía no tengo el nivel de fe para poder diezmarle al Señor. Y vamos a aprender hoy a la luz de la palabra que el tema del diezmo no es un tema de fe, es un tema de obediencia. Es decir, lo que Dios nos ha dejado establecido en la Escritura, específicamente este mandato, es un tema que al momento de obedecer empezamos a adquirir muchas bendiciones. Y parte de esas bendiciones no necesariamente, aunque las he visto con mis propios ojos, las he palpado y las he disfrutado, pero no necesariamente tienen que ver con una bendición económica. Pero Dios, que es maravilloso y tan grande en su respuesta a la obediencia, Él trae toda clase de bendiciones. Pero las bendiciones a veces son espirituales, son naturales. Hay bendiciones de salud, bendiciones de bienestar, de puertas abiertas, que solo experimentándolas podemos ver cómo el favor de Dios está sobre la vida del creyente, que es obediente. Diga conmigo: obediente. En esta área. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahora bien, dice en Malaquías capítulo 1, versículo 8 al 14, voy a leer en palabra de Dios para todos. Dice: el Señor Todopoderoso dice: ¿acaso creen que está bien ofrecer como sacrificio un animal ciego? ¿No está mal que sacrifiquen animales cojos o enfermos? Lleven a uno de esos animales a su gobernante, a ver si a él le gusta que se lo den como regalo.
¿Creen que Él les daría las gracias por eso? El Señor Todopoderoso dice: ahora pídanle a Dios que tenga compasión de ustedes, pero no los escuchará por culpa de ustedes, ya que ninguno hace lo que a Él le agrada. El Señor Todopoderoso dice: quisiera que alguno de ustedes cerrara la puerta del templo y así no siguieran ofreciendo sacrificios inútiles. Todos ustedes me caen mal, dice la palabra. No aceptaré nada que venga de ustedes, pues desde donde sale el sol hasta donde se oculta, se honra mi nombre entre las naciones. En todo lugar se quema incienso para honrar mi nombre y se hace ofrenda pura, porque mi fama es grande entre las naciones, dice el Señor Todopoderoso. Ustedes dañan mi reputación cuando piensan que la mesa del Señor no merece respeto y cuando desprecian la cosecha y la comida que ahí se ofrece. También cuando dicen ¡qué asco! Y miran con desprecio esos alimentos y luego me traen como ofrenda animales robados, cojos y enfermos. ¿Acaso creen que los recibiré con gusto? Lo dice el Señor. Maldito sea el tramposo que promete ofrecerle al Señor uno de sus mejores animales, pero en realidad le sacrifica el que tiene más defectos. Yo soy el gran rey y todas las naciones respetan mi nombre, lo dice el Señor Todopoderoso. Podríamos quedarnos solo con la lectura, pero analicemos este contexto. Analicemos el contexto de esta escritura. Se está dando en un momento que el profeta está trasladando el mensaje de parte de Dios y les está diciendo al pueblo, aparte de todo lo malo que están haciendo, dice: se atreven a traerme a mí y no al hombre que es el gobernador, se atreven a presentarme a mí animales cojos, me vienen a sacrificar como regalo enfermos, me vienen a sacrificar cosas que son robadas, me vienen a sacrificar todo lo peor, está diciendo el Señor en ese momento. Ahora, nosotros lo hemos leído en el contexto del Antiguo Testamento porque eso era parte de su diezmo. Esa era la 10ª parte de lo que recibían en ese momento. Ahora, definamos diezmo. Diezmo no es más que la 10ª parte de algo. Es decir, si tú ganas 100 quetzales, la 10ª parte de esos 100 quetzales, ¿cuánto es? 10 quetzales. Si tú tienes 24 horas al día y quisieras diezmar tu tiempo, ¿cuántas horas deberías de diezmar, por ejemplo? 2.4 horas o 2.40 horas. Es decir, no sé si me voy a entender en el tema de qué es un diezmo. Ok, partamos de eso. ¿Qué significa el diezmo? La palabra como tal significa la 10ª parte o el 10% de algo. Muy bien. Lo que había que presentarse como holocausto y como sacrificio era lo mejor delante de Dios. Y por eso se encontró una gran diferencia entre Caín y Abel. Caín dio del fruto, pero Abel dio de lo mejor, dice la Escritura. Ahora, esto era una ley, era un mandato, y había que presentarse lo mejor. Ahora bien, se empezó a presentar la gente muy bien delante de los gobernadores y le presentaba lo mejor al hombre, al gobernante, pero cuando se presentaban delante de Dios, dice el Señor a través del profeta, me traían animales robados, nada que les hubiera costado. De todo lo que habían cosechado en el año, me traían al cojo, al animalito que no podían vender, al animalito que salía más barato venderlo y entonces mejor lo entregaban al Señor, al animalito que le faltaba un ojo y por ese ojo no lo podían vender o tenía que venderse a un bajo precio. Y lo mejor lo apartaban para un gobernante o para sus negocios. Ahora, la pregunta es, iglesia, tú vas a ser líder, te estás preparando para eso. Has adquirido por 6 meses la Escritura. Ahora, no digas amén ni levantes tu mano, porque para eso estamos aprendiendo. Y a partir de hoy ya no puedes apelar ignorancia a las Escrituras de aquí en adelante. Pero la pregunta es, ¿le estás dando lo mejor a Dios? Es decir, ¿le estás dando el diezmo? ¿O le estás dando el animalito cojo? ¿Le estás dando el animalito robado?
Le estás dando el animalito que le falta una pata o un ojo. Pastor, pero ahora no damos eso. Sí lo hacemos cuando sabes que ganas X cantidad de dinero y ni siquiera representa el 10% de lo que le debes dar a Dios. Ni siquiera representa tal vez el 5% de lo que le debes dar a Dios. Pastor, es que yo tengo mi economía ya estructurada, tengo mis gastos, mi papá, mi mamá, cualquier cantidad de cosas. Si nosotros empezamos a estudiar la Escritura desde un principio, valga la redundancia, vamos a encontrar que lo que Dios está buscando en el corazón del hombre es que Él sea el primero con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Ok, si eso está buscando Dios de nosotros desde el principio hasta el día de hoy, respóndete tú. ¿Le estás dando el mejor animal como sacrificio al Señor? ¿O le estás dando lo peor? ¿O le estás dando las sobras? ¿O le estás dando lo que te queda en el mes y luego al tercer, cuarto mes, luego le das? O de vez en cuando, no, pastor, por lo menos una vez al año que le dé al Señor es suficiente. Ok, está bien, nadie te va a discutir eso. Pero déjame decirte que eso no es el diezmo. Le estás dando las obras. Le estamos dando lo peorcito que está en nuestras manos. Pastor, pero yo no trabajo, fíjese, solo mi mamá me da una mesada de X cantidad de dinero al mes o a la semana. ¿Y por qué no lo diezmas? Porque dice que todo el fruto que venga sobre nuestras manos. Es que saber qué hacen con el diezmo, pastor. Mira, si la iglesia en general no tuviera un ingreso donde nosotros por obediencia le entregamos al Señor nuestros diezmos, no habría dinero para un aire acondicionado, no habría dinero para pagar la renta, no habría dinero para comprar esos manuales que sirven para evangelizar, no habría dinero para comprar sonido y que puedan escuchar las personas la palabra de Dios y que puedan recibir a Jesús en su corazón. No habría dinero para poder enviar a alguien a otro país a poder levantar iglesias en otro lugar y que puedan recibir a Cristo en su corazón. Hay una gran cantidad de cosas que no se pueden hacer si no está el recurso, en este caso del dinero. Y para eso Dios hoy por hoy permite que tú hagas eso. Ahora, si tú dices, no, pastor, yo no tengo un salario, pero ¿sabe qué? Yo vendo ganado, yo vendo patos, yo vendo gallinas. Ok, es la 10ª parte de lo que Dios te ha prosperado en eso que tú haces. Si el diezmo es la primera parte de lo que ingresa, para nosotros esto debe ser lo primero. Diga conmigo lo primero. ¿Por qué? Porque Dios debe ser el primero en mi corazón. Ok, si Dios es el primero en tu corazón, ojo, si Dios es el primero en tu corazón y X cantidad de días tuviste una ganancia, recibiste tu salario, el Señor te bendijo, algo llegó a tu mano, el cheque, lo que sea, si Dios es el primero en tu corazón, ¿hacia quién debería de ser la primera distribución de lo que has recibido? ¿Hacia quién? Pero a veces no hacemos eso. A veces hacemos cualquier otra cosa antes que a Dios. Hacemos cualquier cantidad de pago antes que a Dios. Ay, pastor, tan bonita que venía a la academia, pero hoy sí como que ese tema no sé si sea de Dios. Por eso estamos acá, estamos aprendiendo. Debe ser lo primero, debemos apartar primero lo que es de Dios. Cuando le creemos a Dios, entendemos que Él quiere y puede librarnos de todo lo que ata o suelta la bendición de nuestras finanzas. Lo primero en la distribución de nuestra economía debe ser el diezmo. Y el diezmo, como ya expliqué, no necesariamente solo dinero. Entiéndase, si recibimos en abundancia, por ejemplo, comidas, vestiduras, animalitos, pues se puede diezmar en esa especie. En el diezmar se reconoce que Dios es el dueño y soberano de todo. Para eso quiero pedirte tu ayuda, Susi, con Ageo 2:8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿De quién es el oro y la plata? ¿De quién es?
Puedes usar el micrófono. ¿De quién es el oro y la plata? De Jehová de los ejércitos. El problema es que a veces el concepto, cuando estamos nosotros en nuestro negocio, nuestra empresa, nuestro trabajo, y entonces la forma de hablar nuestra nos hace adueñarnos de las cosas que en realidad solo Dios nos dio para ser administradas. Nos dio dones, nos dio talentos, y va a depender de nosotros si lo multiplicamos y si permitimos que Dios lo multiplique. Porque decimos, mi carro, mi terreno, mi casa, pero en realidad ¿de quién es todo? Dice, del Señor. Entonces la forma en que nosotros nos expresamos y hacemos negocio, llegamos muy rápidamente a la conclusión por cultura que todas las cosas son nuestras. Pero la palabra dice que no, que Él solo nos ha puesto como administradores. Ahora quiero pedirte, Mireya, que me apoyes con la siguiente lectura, que es Génesis 14:20. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Le dio a Abraham los diezmos de Todo. De todo. Ahora, quiero hacer una aclaración. Hasta allí, ¿ha escuchado a alguien que dice, no, es que el diezmo era del Antiguo Testamento? ¿No ha escuchado a alguien por ahí decir eso? El diezmo no es del Nuevo Testamento, eso era del Antiguo Testamento. Y desde que Cristo vino, ya todo el Antiguo Testamento ya no vale, ya no tiene sazón, ya no tiene validez. Mentira del diablo. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La Escritura es útil para redarguir desde Génesis hasta Apocalipsis. Que en el Nuevo Testamento vino el Señor a rescatarnos por medio de su sacrificio, y eso se le llama gracia, por medio de su sacrificio para el perdón de pecados, que ya no tenemos que sacrificar un animalito. Eso sí, por supuesto, pero eso no invalida todos los decretos y mandamientos del Antiguo Testamento. Sea de paso, hasta allí, hasta Abraham, no empieza el Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto empieza mucho más adelante. Ahí todavía no ha empezado ni siquiera el Antiguo Testamento. Ahora bien, vamos a leer Génesis 28:22. Por favor, Aarón. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y de todo, diga conmigo todo, de todo lo que me dieres, dice, el diezmo apartaré para todo. Jacob está prometiendo, y por supuesto cumplió, dando su diezmo. Es decir, en este contexto aún no estaba diseñada o estructurada la ley en este momento. Ahora veamos el diezmo en la época de los patriarcas. Y se sigue honrando al Señor con el diezmo durante la travesía en el desierto del pueblo de Israel, y ya con criterio de pertenencia directa del Señor en Levítico 27:30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a... ¿De quién es el diezmo? ¿De quién es el diezmo? Ok, aquí en Levítico ya estamos hablando del Antiguo Pacto. Aquí ya estamos hablando del Antiguo Testamento. Si te das cuenta, Abraham, Jacob nos enseñan el diezmarle al Señor y darle lo primero y lo mejor antes de que existiera el Antiguo Pacto. Ahora ya en el Antiguo Pacto nos está diciendo que todo ese diezmo es de Jehová. Ahora, veamos lo relacionado al hacerlo o no. Al no diezmar, uno como hijo de Dios se aparta de los estatutos de Dios y entra prácticamente en desobediencia. Se aparta de la palabra de fe que fue dada, y hay un apartarse de Dios para el que no diezma y ofrenda. Dice la Escritura que se convierte en un ladrón. Dice que se le roba a Dios, se abre puertas al devorador, se le da legalidad al diablo de entrar en nuestras vidas, de tocar nuestras posesiones y nuestras finanzas.
Y para reforzar lo que te estoy diciendo, quiero que me acompañes en Malaquías capítulo 3, versículos 7 al 10. Y dice la Escritura: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. ¡Guau! Mire lo que dice el Señor. Malditos sois con maldición. Y todavía el pueblo decía: ¿en qué te hemos robado? ¿Acaso uno le puede robar a Dios? Sí, dice: me habéis robado en los diezmos y ofrendas. Es claro que lo que acarrea desobedecer es sumamente fuerte. Lo primero que vemos es que al no diezmar nos aparta de Dios, y Dios se aparta de nosotros. Y al apartarse Dios de nosotros, acarrea maldición. Y la Escritura lo dice. El diezmar es un tema de obediencia. Diga conmigo: obediencia. ¿Cómo funciona la obediencia? Mire, pues cuando usted va en su motocicleta o va en su vehículo y va por una carretera principal de esta nación, en Guatemala, precioso nuestro país, lo bendigo en el nombre de Jesús, y sea de paso para todo aquel que nos mire en las redes sociales o desde otro país, te invitamos a conocer nuestro precioso país que Dios nos ha bendecido. Cuando tú vas en una carretera, ¿y qué pasa si encuentras una estación de policías? Hay policías ahí parando y te señala a ti y te dice que te parqueas. ¿Qué haces tú? Te parqueas, te detienes. Y lo primero que te dice la gente es: deme sus papeles y su licencia. ¿Y tú qué haces? ¿Qué pasa si no se lo entregas? Te recogen el vehículo, te detienen, te hacen perder el tiempo. Cualquier cosa puede pasar. Entonces lo entregas. Si no lo entregas, caes en desobediencia. Y si lo entregas, caes en obediencia. Y cuando tú entregas por obediencia, todo sigue su rumbo. ¿Estamos entendiendo? Y cuando tú no entregas por obediencia, es decir, caes en desobediencia, te detienen. Ibas a llegar en 2 horas o en 1 hora y media a la capital y llegas en 3. El vehículo te lo pueden detener. Va a pasar en algún lugar en un depósito, algo puede pasar con tu licencia, te pueden poner una multa, esa multa va a salir de tu dinero solo por caer en desobediencia. ¿Qué pasa cuando caemos en desobediencia o caíamos en desobediencia en nuestra casa y éramos adolescentes? Algunos nos caía, ¿verdad? Nos daban paleta, nos daban cincho o nos dejaban de dar algunos regalos. Ahora les quitan el celular a forma de castigo a los niños, pero igual ese es el resultado de una desobediencia. Por eso es que nosotros recomendamos que caminemos en obediencia, para que la maldición no tenga manera de ir a tocar la puerta, sino que la bendición de Dios fluya de manera natural, fluya de manera normal. ¿Cuándo? Cuando nosotros estamos en obediencia a su palabra. Ahora, para no quedarnos solo entre los patriarcas y el antiguo pacto, veamos qué dice nuestro Señor Jesús en el cumplimiento del diezmo. Porque algunas personas se limitan a decir que el diezmo era cosa del Antiguo Testamento. Sin embargo, a través de la palabra vemos que lo primero que debemos entender es que Jesús vino a cumplir con toda justicia. Vino a cumplir con la ley y a confirmar a los profetas. Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Es decir, Jesús no vino a decir: todo lo que se escribió en la ley, a partir de mí, delete, supreme. No.
A partir de mí, lo que dijeron los profetas, a algunos le vamos a creer y a algunos otros no. No, dijo, yo vine a cumplir lo que ellos ya dijeron. Vine a dar fe y testimonio que lo que ellos dejaron escrito es bajo mi respaldo y que yo lo hablé. Eso vino a decir Jesús. Ahora, también mostró que se debía pagar el impuesto al gobernante y en este caso a César. Mateo capítulo 22, versículo 15 al 21. Dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? Ahí va la pregunta capciosa. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mire cómo hablaba Jesús. No dijo, ¿por qué me haces esas preguntas, mis amados? ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Así les dijo. ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen en la inscripción? Y le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de... bueno. En Mateo 23, 23 nos confirma. Y dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. Mire, esto es precioso. ¿Cuál era lo más importante de la ley según palabras de Jesús? Y continúa, y dice, la justicia, la misericordia y la fe. Ahora, cuando dijo lo más importante de la ley, no dijo eso es y nada más, sino continúa y dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿A qué se está refiriendo? Le está diciendo a los escribas y fariseos, ustedes están diezmando todo lo están diezmando, pero no tienen justicia, no tienen misericordia y no tienen la fe, que esto era lo más importante de la ley. Eso sí les dice Jesús, eso era lo más importante y esto era necesario hacer, esos 3 puntos, eso sí, sin dejar de hacer aquello, es decir, lo que vienen haciendo, pero que se les olvida la justicia, que se les olvida la fe, se les olvida la misericordia. Ok, eso era necesario hacer sin dejar de hacer o de participar o de dar el diezmo de lo que venían haciendo. En ningún momento Jesús nos está diciendo, miren, disculpen, pero todo eso que están haciendo no sirve. Ya de aquí en adelante ya no, ya solo justicia, solo fe y solo misericordia. Jesús dice, era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ahora, nada nuevo dijo Jesús sobre el diezmo. Solo cumplió con lo que era justo y reconfirmó al profeta Malaquías. Ahora, hay un mandamiento. Si Jesús dice que Él vino a confirmar la ley y a los profetas, es decir, vino a validar y a decir, tienen mi respaldo, vayamos a Deuteronomio capítulo 12, versículo 1 al 14. Vamos a leer los mandamientos sobre diezmar. Dice, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella. Todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses. Vosotros heredaréis
sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatutos, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego. Y destruiré las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner ahí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Versículo 6. Y allí, diga conmigo allí, llevaréis vuestros holocaustos, vuestras ofrendas, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. ¿Cómo dice que no hicieran? Que no hicieran como venían haciendo, que cada quien hacía lo que bien le pareciere. Lo que bien le parece, dice. Versículo 9. Porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, nuevamente, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios vosotros, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Versículo 13. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que ofrecieres, que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, ahí ofrecerás tus holocaustos y ahí harás todo lo que yo te mando. Vamos a pasarlo al buen chapín y vamos a resumirlo. Quiero parafrasear esta palabra que acabo de leer. Prácticamente el Señor les está diciendo: tú vas a llevar tus holocaustos, tus ofrendas y tus diezmos, no donde tú quieres, porque lo han venido haciendo así, han hecho como ustedes quieren, pero a partir de hoy les estoy diciendo, dice el Señor, que ustedes van a depositar sus ofrendas y sus diezmos donde yo les dijere, donde van a ser establecidos, donde vas a ser sembrado, donde vas a dar fruto. Ahí quiero que presentes tus holocaustos, tus ofrendas y tus diezmos. Ahora la pregunta es, iglesia, ¿en dónde has sido tú hoy sembrado en este tiempo para dar fruto? De hecho, te estás preparando para dar fruto. Entonces, pregunta de privado universitario: ¿en dónde estás siendo sembrado? ¿O en dónde fuiste sembrado? ¿O en dónde fuiste establecido? En esta casa. Eres parte de esta casa. Eres oveja. Estás aspirando a ser líder, estás esperando a ir a hacer la gran comisión, el mandato de nuestro Señor. Ok, te estás preparando, es decir, esta es tu casa. Y a veces queremos hacer malabares con nuestras finanzas, ¿verdad? Es que mira, líder, lo que pasa, o mire, pastor, lo que pasa es que Dios me puso en mi corazón, yo sentí de Dios que por eso doy poquito acá, porque doy otro poquito en otra iglesia que conozco, otro pastor que está pasando una necesidad, otra iglesia que no sé cuánto, y así vengo haciendo por años. Mentira del diablo. Ni da aquí o cuando se recuerda, y tampoco va a dar allá o cuando se recuerda. Además, eso no fue lo que dijo el Señor. Ahora, si tú eres ama de casa, eres padre de familia, te voy a hacer una pregunta. Si eres padre de familia, ¿a dónde llevarías el gasto de tu casa? ¿Cómo lo miraría tu esposa? Porque es la casa que debes de cuidar, debes de alimentar, debes de proveer.
¿cómo lo miraría tu esposa si dices, yo sentí de Dios, fíjate, darte la mitad del gasto a ti y la mitad a la vecina de enfrente porque está en serios problemas? Se te viene todo encima, ¿o no? Esposa, te lo voy a poner más cruel. ¿Cómo se miraría? O novia, ¿cómo se miraría si un día dices, fíjate, amor, no sé cómo le digas a tu esposa, a tu novia, a tu novio, tu esposo, yo siento de Dios? Imagínense ese nivel. Yo siento de Dios que el fin de semana me debo de quedar a dormir en esta casa, pero de lunes a miércoles en la casa de un vecino hasta allá abajo. Y de jueves a viernes en un lugar allá por Mazagua, fíjate. Siento de Dios eso. No la van a dejar terminar las palabras. Estoy seguro. Lo mismo está diciendo el Señor. ¿En dónde está siendo establecido? ¿En dónde está siendo sembrado? Tú estás creyendo en esta casa. Esta casa está sirviendo en ti por naturaleza y por lógica, diría alguien. Esta es tu casa. Esta es la tierra donde fuiste sembrado. Aquí es donde debes de diezmar, debes de sembrar. Pastor, pero entonces, ¿qué pasa con el pobre? La Escritura dice, aparte de diezmar, acuérdense del pobre, porque el que le da al pobre, a Dios le presta. O sea que es aparte, pastor. Es aparte. Pero es que mire, mi mamá, mi esposa, mi novia, ok, de todo lo demás, pero lo primero se le da a Dios. Amén. ¿Acaso no le damos lo peor o lo cojo o lo perniquebrado cuando le traemos delante del Señor 50 quetzales tal vez, y tu diezmo no es ese, pero le traes eso, pero gastamos X cantidad de dinero en un restaurante? Entonces, ¿en dónde está el primer lugar de Dios? ¿O está en el quinto lugar? ¿O está en el último lugar? Y si me queda para el lugar 9, entonces vemos si el 10º le toca a Dios. Y si no, lo siento, Señor, pero la cosa está difícil. No, yo no sé cómo están las cosas en el cielo, Señor, pero aquí la cosa está difícil. Bueno, entonces Dios no es el primer lugar. Porque si fuera el primer lugar, no nos daríamos autococowash, le digo yo, no nos daríamos casaca, creyendo que con 50 o 100 quetzales ya le dimos el diezmo al Señor, porque nos estamos autoengañando. En realidad, ¿cuál es tu diezmo? Solo tú lo sabes y Dios. Mira, aquí no vamos a enviar al líder de tu red, ¿verdad? Mira, Colochito, investigame si realmente esa persona está dando el diezmo. No lo vamos a hacer. Lo que te estamos dando son herramientas por las cuales las maldiciones o las cosas que te están robando tus finanzas o la paz en tu casa se disipe a causa de tener una puerta abierta. Sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, ahí ofrecerás tus holocaustos y ahí harás todo lo que te mando. Ok, pero antes de todo esto, de decirle dónde hacerlo, dice que cuando lo haga, cuando acabamos de leer todo el contexto, dice que entonces va a haber gozo, entonces va a haber alegría, entonces va a haber riqueza, van a haber respuestas, todo lo que siembre va a ser prosperado. Acabamos de leer que hay un respaldo de Dios cuando en el lugar donde eres establecido le crees a Dios y ahí lo haces. Y mira, yo te voy a decir algo, porque al final tenemos libre albedrío. Tú puedes salir hoy y decir, sí, pero no quiero. Y lo vas a hacer, está bien. Pero alguien va a decir, wow, yo no sabía eso. Yo voy a empezar a hacerlo. Y yo quiero dejarte como consejo que lo hagas, que te atrevas a creerle a Dios más que a un hombre que te está predicando la palabra. 8 meses más o menos, o un año, año y medio, alguien me enseñó sobre el tema del diezmo y bendigo la vida de este hombre. Yo ganaba más o menos al mes en ese tiempo, ganaba unos 1,800 quetzales, y entonces me recuerdo que nos pagaban semanal y más o menos mi diezmo la primera semana fueron como 75 quetzales. Yo me recuerdo que le dije al Señor, Señor, yo en esta onda no creo. Así, yo tenía poco tiempo de ser cristiano. Y yo le dije, yo en esta onda no creo, Señor, porque sí oraba, no creo.
pero ¿sabes qué? Lo voy a hacer por obediencia, Señor. Lo voy a empezar a hacer, pero eso sí, el que me lo enseñó me dijo que te probara. Y la palabra dice que te probemos. Así que yo voy a probarte, Señor. Y si esta onda no funciona o realmente no es de ti, no va a funcionar, no va a pasar nada. Y empiezo a ver cómo, no empecé a ver mi salario, empecé a ver cómo mi diezmo fue creciendo. De diezmar 70 quetzales empecé a diezmar 200 semanales. Y luego 400. Y luego 600. Y luego, y mire, yo empecé a ver puertas abiertas. Viene una gracia de Dios sobre tu vida increíblemente, que yo no sé qué pasa, que a veces no tenés ni el título, ni la preparación, ni la experiencia, pero viene alguien y te dice, mire, yo no sé por qué, pero usted tiene que tener este puesto que es para ingenieros, y tal vez ni estás estudiando ingeniería, o tal vez te falta mucho para graduarte de una administración o de cualquier otra carrera, y te dan el puesto, pero eso viene por la gracia de Dios, porque Dios pone una nueva gracia sobre tu vida. ¿Sabes por qué? Porque caminas en obediencia. Y empiezas a diezmar, y cada vez mayor, y luego diezmaba 1,000, y luego 12,000, y luego 15,000, luego 18,000. Y un día me encontré diezmando al Señor 2,500 quetzales al mes. Yo dije, wow, esto solo Dios lo puede hacer. No sé cómo llegué a este lugar. Y hace unos años tomé la determinación de decirle, Señor, ya no te voy a diezmar de mi empresa solo el diezmo. Porque en realidad el Nuevo Testamento lo que hace no es invalidar el diezmo, es decirte de allí para arriba, sin límites, porque Dios es ilimitado en gracia y en favor y en misericordia. Ok, entonces Señor, ¿sabes qué? Voy a hacer algo con esto. Le voy a creer a estos hombres que han ido más lejos de lo que yo he podido ir. Ya no quiero diezmarte el diezmo, quiero darte otro porcentaje más alto de eso. Y empecé a ver literalmente en una empresa que tenemos juntamente con mi familia, cómo el Señor empezó a prosperar y a prosperar y a prosperar de una manera increíble. Si alguien ha vivido por experiencia el resultado de darle a Dios, con todo respeto y con toda humildad, he sido yo. Tengo la propiedad para poder decirte y demostrarte que Dios responde las oraciones del justo, que Dios responde las oraciones de la obediencia, que Dios responde esas peticiones cuando tú vienes y sacrificas, porque eso significaba el diezmo en el Antiguo Testamento, un sacrificio. Ahora, no hay sacrificio si no te duele. ¿Cuánto les gustaría tener un salario de 50,000 mensuales? Aleluya, ¿verdad? Eso es maravilloso. A que un día me regalen una casa, ok, un carro, ok, está bien. ¿Tú te atreves a creer por eso? Ahora, si tú tuvieras un salario ahorita de $5,000, ¿cuánto sería el diezmo? $500. Si hoy por hoy no estás siendo fiel en lo poco, ¿tú crees que Dios te puede dar lo mucho? Porque seguramente si ahorita ganando $1,000 o $500 al mes no le das lo que es de Dios, seguramente no se lo vas a dar cuando tengas un salario de 40 o 50,000 quetzales. Y ojo, por favor, óralo, ve con Dios y dile, Señor, ¿esto que me predicaron es de ti o no es de ti? A ver, que me profetice alguien que esto no es de Dios. Te acabo de leer que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. No lo dudes, no vaciles. Esto en realidad es nuestro beneficio. ¿Qué te pareciera si alguien te dice, mira, ¿quieres ser empresaria? ¿Quieres ser empresaria? Tú dices, sí, yo quiero ser empresaria, pero no tengo dinero. No te preocupes, yo voy a poner el dinero. De todas las ganancias, eso sí, yo voy a ser el socio del 10% y tú te vas a quedar con el 90%. ¿Cómo así? Te tengo que dar el 10%. Ahora yo te pregunto, ¿prefieres el 100% de nada o el 90% de algo? ¿No te has puesto a pensar en eso?
¿Por qué te hago la pregunta? Porque una vez se la hice a un hombre. Quiero ser tu socio. Tú sabes lo que tienes que hacer y yo tengo el capital y tú no lo tienes. Seamos socios. Seamos socios. Tú lo diriges y yo veo toda la parte administrativa. Y le presenté los números. Y le dije, quiero que seamos socios. Eso sí, el 40%, el 60, no me recuerdo, 60, 50% va a ser mío y el resto es tuyo. Y me dijo, no me parece. No me parece que el 50% del trabajo donde yo voy a estar y todo lo administrativo lo vas a ver y el 50% te queda a ti. Entonces prefiero seguir siendo trabajador. O sea que prefieres seguir ganando 8,000 quetzales o $1,000 mensuales y por no soltar algo que ni siquiera tienes todavía, ganar 50,000 mensuales. Mire qué marihuana esta. Yo no sé si lo vas a editar o lo vas a dejar, pero cualquiera en sus 5 sentidos cabales va a decir, estoy ganando 8,000 y me van a dar 50,000 mensuales. ¿Qué me importa si se quedan con otros 50,000? Me van a quedar 50,000 a mí. Pero no, yo quiero mis 8,000, pero los 8,000 son solo míos. No quiero compartir otro dinero que no tengo y no veo con otra persona. Y yo le dije, y la pastora sabe de esto, y le dije, no entiendo a la gente. Y a veces así somos con Dios. Dios te quiere dar mucho más, pero decimos, no, es que esto es mío, pero es que te quiero dar un iPad, es que esto es mío, yo no voy a compararlo, no lo voy a compartir con nadie, esto es mío. Quédate con tu teléfono, pues yo te quería dar un iPad. Quédate con tu sueldito, pues yo te quería ser empresario. Quédate con ese puesto, pues yo te quería ascender, pero no me obedeciste porque estaba probando tu corazón. Es que cuando yo gane tanto, ahí sí, Señor, ahí mira, ahí sí. No. Eso es como cuando aquella persona dice, yo voy a buscar de Dios cuando ya me sienta más limpio porque ando muy sucio. No, así de sucio hay que buscar a Dios, porque el que cambia los corazones no somos nosotros, ni nuestro prójimo, ni el pastor, es el Espíritu Santo. Entonces, iglesia, vamos terminando con Deuteronomio capítulo 14, versículo 22 al 23. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Iglesia, quiero bendecirte, que el Señor te siga prosperando y por favor no apartes esta palabra que has aprendido hoy de tu corazón. Que Dios te bendiga.